a dar una plática, y más que nada que si era de proyecto. Yo me pregunté cuál, yo casas habitación, seguramente pocas son las que, hemos hecho muchas, pero de presumir quizás sean pocas. Pero esta, y dije, ¿por qué no hacer de lo que nosotros más hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿y cuál era la que nos tocó con mucho problemas, a lo mejor, que problemas que se pueden que se resolvieron, pero que nos dejó un cierto aprendizaje y mucho movimiento, porque nos tuvimos que andar moviendo hacia la parte de Oaxaca. Es un proyecto que empezamos en el 2000, a finales del 2000, que tuvimos los primeros planos topográficos, de la necesidad de modificarla o de arreglar, en su caso, por el tipo de terrenos que se tenían, era un par de terrenos que estaban, que los separaba una privada, y que ahí en Oaxaca estaba metido o estaba insertado todo este terreno en el límite de la parte del casco histórico, del centro histórico de ahí de Oaxaca. Esto impidió que todo se diera muy fácil, ¿no? Porque realmente la inversión todo el mundo la necesita, los pueblos, las ciudades la necesitan. Lo que aprendimos en el curso de lo que, después de haber hecho en el 90 que hicimos la terminal de aquí de Caxa, que la habíamos empezado en el 87 y se inauguró en el 90, siempre tratamos se trató de romper lo que normalmente se hacía. Decía el arquitecto Enrique Murillo, decía que lo que se daba un poquito de lo que había sido bueno antes, llega un momento no siempre sería bueno en determinado momento en tiempo. Entonces, cuando se hizo Caxa, y lo que pregonaba la gente estaba convencida de lo que era el grupo ADO, que las terminales de autobús tenían que estar en el centro de las ciudades, ¿no? Por los desplazamientos, los recorridos eran mejores, eran menores, y era más fácil la gente se desplazara en servicio urbano a estarlo metiendo en los polos opuestos de las ciudades, ¿no? Para unos iba a ser bueno, para los otros malos, pero quizás un radio era el que podía ser válido, y que la gente necesitaba llegar a los centros de las ciudades, como las capitales del mundo, ¿no? O de las mayores ciudades, ¿sí? Llegaban lo que es estaciones de trenes, estaciones de servicios de autobuses, llegaban al centro casi de la ciudad, ¿no? Esta terminal, digo, empezamos en el 2001, 2002, al inicio del 2, era una terminal que estaba hecha. Muchas de las terminales que hicimos, casi estábamos íbamos demoliendo la terminal y la íbamos haciendo o nueva o remodelándola. Entonces siempre estuvieron en uso. En este caso, quizás por tener dos terrenos, el primer proyecto se iba a hacer una parte que iba a estar conformado por un área de llegadas, ¿sí? Esta era la terminal que existía, que en su momento terminó demoliéndose. Esta parte lo daba hacia una avenida, y era una esquina, tenía una esquina, los autobuses entraban y salían en este momento, ¿sí? En Oaxaca está es una avenida principal que casi nos da la entrada y la salida, lo que va al istmo y lo que va hacia la parte norte del estado, ¿no? Estaba saturada, la vimos, remodelarla ya no era posible. Los autobuses era un conflicto, las salidas todavía no estaban ordenadas con el sentido que tenían la vuelta inglesa. En Oaxaca están entrelazadas las avenidas para tratar de ayudar a las circulaciones, y a veces se circulaba por un lado derecho o un lado izquierdo, ¿sí? Había la forma, ¿no? Estos fueron los primeros esbozos que tuvimos con la misma terminal. Después de que nos dijeron que era lo que se necesitaba, pensamos cómo debía ser, cómo queríamos que fuera la terminal, ¿sí? En el mismo lugar, y que además tenía una pendiente del terreno, y era de las primeras terminales, o la única terminal que
que tenía que hacérsele un estacionamiento subterráneo porque también se estaba exigiendo el estacionamiento. Todas las demás tenían algo de terreno extra para hacer el estacionamiento exterior. Entonces, siempre pensamos la idea de generar espacios libres que fueran flexibles, que para lo que se hiciera dentro de la terminal se pudieran borrar y poder empezar, porque el transporte en aquel momento estaba cambiando demasiado, ¿no? Ya desde que se empezaron aquí en Jalapa, es la primera terminal donde empezaron las computadoras. Todo se hacía antes, te llegaban, te apuntaban un librito, te ponían el número, te cancelaban, te borraban el número y te daban un boleto. Lo cancelabas, te tachaban y te ponían el boleto, lo ponían a disposición. En ese inter, aquí en Jalapa empezaron las computadoras, fue cambiando, el movimiento de lo que es el transporte se hizo cambiante, ¿sí? Entonces las terminales tenían que obedecer a todas las necesidades que se pudieran dar en ese cambio que estaba haciendo eran pequeñas sociedades, y llega un momento en que se agrupan, todo se hace por acciones, y se hacen entre todos, convergen, y hacen una gran sociedad, que fue lo que vino a beneficiar a todo el grupo. Más o menos esa es la perspectiva que yo tengo de lo que pasó, ¿sí? Entonces, pudiera haber otras lecciones por ahí. Este fue el primer proyecto que nosotros empezamos, y que cuando lo empezamos apenas andábamos haciendo, yo creo que pininos con las máquinas, ¿eh? Aquí en el 2000, que más o menos estaban llegando, apenas llegó gente que nos podía enseñar a modelar al 3D, todavía eran limitados. Se podía modelar, pero el resultado de esa modelación a veces hacer un render tardaba 12 horas o tardaba 20 horas, ¿sí? Y a veces, si no se iba la luz, si no se molestaba la máquina, y si quedaba bien, si no, tenía que volver a empezar. Entonces empezamos con este terreno, que era lo mismo, la terminal estaba en este punto, se hizo el edificio, se entraba aquí, y esta era la calle que nos dividía, era una privada, que no era mi propiedad, no se podía afectar, era limitar el espacio, estaba dentro de un conflicto que era que la ciudad, si lo ocupaba o no, porque era de la ciudad. Entonces estaba partida. Esta era el área de llegadas, el estacionamiento en la parte de abajo, perdón, las salidas. Llegaban los autobuses y salían por este. Y esto llegaban los autobuses, estacionaban, esto todo era recepción de personas que llegaban y ya salían a la ciudad. Marcado estaba la calle, ¿no? Toda esta. Entonces llegó el momento en que a la hora de conciliar con las autoridades de los permisos, primero no los querían dar porque era una gran bronca que para ellos, andar definiendo qué iban a hacer, decían que estaban regalando la calle, ¿sí? Los municipios no pueden regalar ni vender nada, entonces tienen que hacer una especie de donación. Y para hacer que nos dieran las citas para lo que era presentar el proyecto, que avalaran el proyecto de las autoridades, para poder hacer los trámites de lo que son los estudios de impacto ambiental y todos los demás, necesitábamos que tuviera la aceptación del proyecto, lo que era la inversión, ¿sí? Para poder continuar con todos los estudios y determinar el proyecto. Entonces, fue un ir y venir. Yo en aquel momento me hice 3 viajes en una semana a Jalapa, ya estando aquí, de llegar y salir otra vez, porque nos daban la cita y no era. Hasta que al final, un presidente municipal la definió ya, ahora sí, nos dijo, ahora sí, mire, hay la posibilidad de que yo lo acepte, ¿sí? Pero sí, de esa terminal se puede plantear hacer una sola. Yo les dono la calle y ustedes me donan para que la avenida esta pudiera tener continuidad hacia el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, aparte de cubrir los 4 carriles que venían en el otro sentido, en la dirección que venían en la parte norte de la ciudad, y aparte tuvieron las áreas de andenes de lo que era el ascenso y el descenso de los vehículos
de público que se pudiera dar en ese espacio. Entonces se hizo establecer, ampliar, ellos nos donaban, siempre y cuando nos cambiaron el área, se permutó por toda esa área, y el planteamiento que me hicieron yo sí lo acepté de entrada, porque era de tener dos edificios, uno aquí y otro acá, a tener un solo edificio, que en el otro teníamos creo que tenemos 17 andenes y aquí teníamos 18 para las llegadas, hacer uno solo y tener 19 andenes de una sola área, y poder, las ventajas que yo veía era que a veces cuando salía la gente que salía al destino, salían por la misma avenida, esto se hacía más grande o se hacía más chico. No eran las llegadas y las salidas de los autobuses, no eran al mismo horario. Eran llegadas, en las horas picos de los autobuses son llegadas y salidas en la mañana, que a veces llegaban, pero esos no eran tantos. A veces en el mediodía, entre 1 y 2, que son cuando hay un horario de pico, o en las noches después de las 10 de la noche, que más o menos se viajaba entre 10 de la noche y los destinos son entre 5, 6 horas, 7 horas, que salías en la noche y llegabas a tu destino en cualquiera, llegabas en la mañana. Entonces se definió, bueno, yo lo definí, lo decidí y armé una gran bronca de todo lo que se había caminado en el proyecto, a por qué yo había aceptado que se diera esta situación. Entonces me metí yo en un conflicto grande, que dijeron, no, ahora sí me acusaron que íbamos a ver me acusaron a la presidencia, a lo que era la directiva del grupo, y tuve que ir y hacer el planteamiento, son los planos que llevamos, que por qué era mejor el proyecto este. Entonces, las ventajas que tuvimos eran menos andenes, porque esto se hacía como un acordeón. En lo que eran salidas, esto se podía agrandar, o esto que las llegadas se podían agrandar los andenes, y teníamos un solo edificio. No teníamos duplicidad de taquillas, no teníamos duplicidad de áreas de sanitarios, las áreas de administrativas se concentraban, teníamos el estacionamiento que antes estaba marcado aquí al inicio, después se hizo más grande, se agarró todo el área de lo que es la estructura del edificio, de lo que es el edificio terminal, y la facilidad que se dio se hizo que la terminal fuera muy versátil en cuanto al uso del edificio, muy flexible, y nos dio oportunidad de ir cambiando algunas cosas, que mucho estaba establecido ya, ¿no? Entonces, este fue el planteamiento que nosotros hicimos, ¿no? Aquí estaba la calle, la privada, teníamos partido todo esto. Aquí lo morado es el estacionamiento antes como era, después se dio en ese sentido. La pendiente del terreno era hacia la parte izquierda. Entonces se hizo el estacionamiento completo, y entonces se entraba hacia un lado y se salía por el otro. Entonces no entrábamos, dejábamos la parte frontal, lo que era el ascenso y descenso de público, lo dejábamos totalmente limpio para el público, ¿no? Marcamos lo que era el movimiento de los vehículos, el movimiento de las personas y el flujo de los autobuses. A veces parece que las terminales están hechas para el público, pero a veces el público, si tú lo ordenas, es más fácil que brinque, si se dio el caso, porque nos tocaba hacer terminales que estaban en uso, pero el autobús no lo puedes hacer que doble tan fácil, tiene un radio de operación, tiene una forma de circular en los terrenos que se requiere, y por norma se requiere, entre más facilidades les demos, mejor operación pueden tener, ¿no? Aquí estaba marcado lo que era el estacionamiento, teníamos pocos coches, cuando lo hicimos a todo el área de la terminal, fue menor, ¿no? Fue mayor y fue mejor el haberlo logrado. Ya planteado, tenemos la parte amarilla, es la parte donde se movía el público, las áreas de espera, la llegada de público, las taquillas de frente, las entradas a las salas,
la parte de llegadas, el andén de llegadas y la salida para cualquier lado que se pudiera tener del público. Los autobuses estaban restringidos en cierto, teníamos 19 andenes y teníamos otros andenes que en determinado momento, que cuando se empezó a hacer la terminal, se movió la terminal, las pocas salidas que las fueron haciendo la logística, que se diera en la parte del fondo. Aquí funcionaba la terminal mientras esto se construía. Entonces, y en todas las terminales también, siempre hemos dejado un área de emergencia, una entrada y una salida de emergencia. O sea, podemos salir y llegar a una avenida, o en este caso teníamos la opción que se estaba negociando, pero esto era un parque, entonces lo estábamos partiendo. Esta área que nunca se pudo adquirir, porque todas las zonas estas fueron comprando casa por casa, hasta que lograron toda el área, ¿no? Entonces, siempre que llegaba el grupo, todos se ponían, decían, ya ganamos, ¿no? O todo se encarecía. Esto fue lo que llegamos, era una gran estructura, más o menos en tamaño de la cubierta, es el tamaño de la de aquí de Caxa. Más o menos ya casi llega a los 95 metros, la de Caxa anda llegando ya casi a los 100, y en el ancho, más o menos es el tamaño del área de la cubierta de la de aquí. Entonces teníamos 4,000 metros cuadrados de pura área cubierta, ¿no? Entonces generamos, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a marcar ya todavía estábamos casados y seguimos casados con esa estructura, y teníamos la intención de que se siguieran marcando las bóvedas a base de los arcos en las armaduras, en todos los sentidos, y tratar de que se mostrara. Quizás aquí se noten demasiado las cubiertas, pero una preocupación ahí mía, que era el que yo decidía, es que la cubierta no se notara, que no fuera una cubierta muy pronunciada, porque en Oaxaca yo notaba que no había tejados, ¿sí? No había cubiertas de forma inclinada. Entonces casi la mayor parte de los edificios son de cubierta plana, o todos tienen sus frontones, y los edificios se ven, su fachada se ve completa. Entonces eso es lo que propusimos. Esta es la otra calle, quizás empezamos a incorporar los colores verdes de la piedra que existe ahí, la de Antioquía, y otro tipo de piedra que son las amarillas, tratamos de incorporarlas un poco. La idea era incorporarlos a los pavimentos y poderle darle e integrarla con lo que ya se estaba haciendo en aquel momento con el templo de Santo Domingo, que estaba cerca. Después de eso, se quedó pendiente mucho de las decisiones, y llegó otra parte que decían que por qué seguíamos haciendo eso. Entonces estuvimos experimentando qué podemos hacer, pero la idea es que el edificio también no se notara demasiado. Quizás en esto no se cumplía. Empezamos a tratar de manejar otra vez las formas de tratar de seguir intentando qué es lo que pasaba con las bóvedas, ¿no? Entonces siempre quería yo ver una cubierta de cañón corrido, que la estructura nos diera esos ambientes. Y más o menos planteamos que también las cubiertas tenían que ser sencillas, aparte de que son grandes claros y que es mucha área cubierta, que fueran sencillas también, por edificación, porque la estábamos haciendo por áreas, lo que planteábamos, que se pudiera también no poder romper la continuidad en la construcción, que se pudiera facilitar en ese momento también. Entonces, seguimos planteando. Esto fue lo que quedamos en lo que ya después, pero eso fue después de 4 años, ¿no? En ese tiempo, yo ahorita recordando, le decía que por qué nos habíamos quedado tanto tiempo, porque se dificultó el proceso de la aceptación de la terminal. Fue cuando en Oaxaca se pusieron ahí, hubo muchos problemas con los maestros, empezaron a quemar camiones y
y se dificultó la decisión y todo se alentó, o nadie se quería echar el tiro de poder tener la aceptación de la terminal. En ese tiempo, ahora sí, él estaba comentando que qué pasó para nosotros. Pero en ese tiempo empezamos a hacer Campeche, hicimos, creo que Tapachula, hicimos Tuxtla Gutiérrez, otros terminales casi del mismo tamaño. Hicimos Huatulco, hicimos Puerto Escondido, hicimos Salina Cruz, hicimos varias terminales distintas y grandes. Entonces llegó, estos ya son perspectivas casi del 2006, a inicios del 2006, donde volvimos a retomar el proyecto, pero ya hasta las imágenes ya son distintas. Antes ya no costaban tanto trabajo y se veía la forma de la operación de la terminal, cómo entraban, cómo salían los autobuses. La gente entraba por un lado y salía por el otro, ¿sí? Entonces, la calle quedó aquí en medio, le dimos amplitud a la avenida, generamos esta circulación, generamos esta, y más o menos había una oportunidad de que se manejara, quedó entre avenidas, ¿sí? La calle en también se le dio oportunidad, tomamos todas las áreas de operación, las tomamos en el área de nosotros como terreno, y todo se facilitó, ¿sí? Entonces, volvimos a replantear la estructura. Yo tenía la idea de que en ese momento tuviera una estructura mucho más cerrada, era más cerrada en este caso, pero se nos marcaban más las bóvedas. El marcado de la bóveda era mucho mejor, pues me traía más que lo que al final quedó. Era una cubierta simétrica, quedaban los andenes hacia un lado, la terminal, pero la terminal agarraba un poquito más para acá. Entonces esto era mucho más marcado, la parte de la bóveda ya interior, y quedaba más en equilibrio. Después entraron otras personas allá a la parte de proyectos, y una ya, cuando empezamos a ajustar el proyecto, por ahí en los viajes de Oaxaca, encontré esta columna y dije, vamos a ocuparla, vamos a darle un poquito de identidad, vamos a meter a la gente entre las curvas y un poquito entre estas columnas, vamos a achicarlas, vamos a meterlas, las forramos y vamos a ver qué pasa. La empezamos a usar y seguíamos marcando las bóvedas, era una bóveda de cruz, casi las estructuras en los sentidos, y más o menos esta es la imagen que se tenía. Las columnas quedaban en parte dentro de la sala, pero eso era porque habíamos ajustado el claro para que se nos marcaran las bóvedas. Terminamos en esto. Ahí estaba, esto fue el que presentamos, lo aceptaron, hubo un cambio de organización ahí, se movieron gentes ahí en la zona. Esta es la parte de la avenida, este es el estacionamiento, es el frente, todo lo que estaba, lo que estábamos proponiendo, y había amplitud dentro de la avenida, más o menos nos dejaba, aparte de que estaba en un lateral, esta era la presencia de la parte de la avenida, era muy abierta y se notaba la terminal, ¿sí? Era lo que realmente se quería. Este era lo que por ahí iba caminando, el juego de las curvas al interior se manifestaba más que como terminó, ¿no? Metimos algo de identidad un poquito en los pavimentos, metimos unos gráficos de por ahí de Mitla, de tratar de romper. La cancelera no llegaba hasta la parte de arriba, no se metía con la cubierta porque lo dejábamos como ventilación, porque queríamos proteger, porque de repente el viento ahí en Oaxaca es helado también, pero tampoco acondicionar todo el área y cerrarla, porque también hay días calurosos, ¿sí? Entonces eran menos la parte de frío. Entonces tomamos que la cancelería no llegara hacia la cubierta. Todavía seguíamos arrastrando algunas cosas que se hicieron por acá, que de repente los colores negros que eran muy neutros también, ¿sí? Empezamos a marcar, no quedaron los pavimentos, teníamos la estructura al interior. Este era el ambiente que más o menos lográbamos. Se trató de recortar la cubierta, que llegara cuando menos al área de las cajuelas de los autobuses. Se trató de bajar el tamaño del área cubierta también con esto, y dejar
la flexibilidad de todo esto de los andenes, que eran los 19 andenes con las salidas muy francas, una terminal en el fondo que era totalmente independiente de lo que es el servicio de lujo. Y esto fue de lo que ya fue parte del último proyecto. Llegaba la última rueda del autobús, llegaba en este muro de contención, eso se rellenó, lo que se excavó, y dejamos un estacionamiento, más o menos, nunca lo habíamos hecho en subterráneo, pero se entraba a nivel de calle y se salía a nivel de calle, o sea, no había rampas en esto. Todavía las columnas que teníamos aquí en el centro se desplazan y se van hacia la fachada. Entonces tratamos de que la fachada fuera continua y dejamos las columnas al interior, pero no se intersectaban con la parte de la curva de la cubierta. Entonces, obviamente tratamos de simplificar. Muchas de las cosas de lo que se hacía por haber hecho varias, aquí hace un rato decía que con la terminal de autobuses de aquí se rompieron una especie de paradigmas de que lo que funcionaba en su momento de repente no era lo mejor. ¿Y qué se trató de hacer? En algún momento nosotros hicimos un diseño de la banca de Caxa que realmente es rara, es pesada, tiene ciertos materiales que no eran, pero la idea es decía, es que todas las bancas a veces las tenemos que atornillar, entonces dijimos pues, que sea pesada. Es que de repente es fría, pues vamos a hacerla de madera. Y es que no puede ser banca, porque luego se acuesta, entonces le pusimos antebrazos. Y de repente dijimos, ahí está la banca. No, pues es que está difícil, no la aceptan. Entonces la mandamos a hacer nosotros, la banca, la presentamos y todo, y de repente todo el mundo se acomodó. Después todo el mobiliario en algunas de las terminales eran tipo Caxa. Y en muchas de las cosas se empezaron a estandarizar. Teníamos que estandarizar en ese proceso que nosotros, cuando nos tocó ya se empezó a estandarizar colores, materiales, acabados de piso, porque era más fácil, hicieron convenios con Interceramic, con Comex, con todo, que hubiera stock para que todas las terminales, si había que hacer algún cambio de imagen, alguna remodelación o algún mantenimiento, obedeciera algo, ¿sí? Porque si no se tenía de carne, de chile y de todas las cosas. Los baños se estandarizaron, en su caso las oficinas, se estandarizaron muchas de las áreas operativas, de cómo debían de ser, los acabados de los baños se estandarizaron, el tipo de cabinas, el tipo de iluminación. Todavía aquí el tipo de iluminación son lámparas de descarga. Ahorita pensamos que fueran LEDs y de repente te molesta que haya tanta luz así en bruto y no dices, ¿por qué se tienen que notar tanto las lámparas? Pero porque fue cambiando. Nos estaba llegando la tecnología y de repente lo ves ahorita a tiempo pasado. ¿Por qué no usamos otro tipo de lámpara? Pero era la que había y era la que era más eficiente y en su momento era la más económica al consumo, no a la adquisición, al consumo. Esto fue lo que quedó de la terminal, de los autobuses, cómo llegaban a lo que eran salidas, porque ahí en Oaxaca existe una base donde todos los autobuses se concentran y ahí se les da mantenimiento, los lavan, los limpian, muchos los limpian aquí en la propia terminal, o se van, descansan, le hacen el servicio y los regresan a tomar andén para salir. Los dormitorios también, el conductor llega, se va a la base, deja a los pasajeros, se va a la base y allá le dan el servicio, el mantenimiento y lo regresan. Entonces no había nada de autobuses, en este caso no había autobuses que tuvieran que estar demasiado tiempo estacionados aquí, sino todos iban hacia la base. Estos autobuses que le llaman son autobuses listos, que hasta los estacionan de cola para que después tomen andén y de aquí se vayan a su destino.
quizás la forma de que lo hicimos, minimizábamos el espacio al necesario, ¿sí? A lo que era la parte de operación, que pudieran tener acceso, tener salida, tener acceso y salida, ¿sí? Esto creo que la base está hacia la parte de la salida, hacia la parte sur. Entonces, no teníamos mucha área de servicio para los autobuses. Lo que sí teníamos, área de maniobra necesaria con el área esta de emergencia, que siempre en muchas de las terminales, cuando se podía, la podíamos manejar. Entonces aquí teníamos lo que era el acceso, los descensos de público, las taquillas, la sala de espera y los cruces, el abordaje y la salida. El abordaje pudieran ser la sala de lujo, servicios de lujo, que tenían un andén especial, los demás podían entrar aquí. Estos casi estaban destinados a lo que era la llegada, la salida, y los vehículos ya de la gente que llegaba al destino, o la vuelta e ingresar hacia el estacionamiento. Entonces, todo esto se compactó y nos dejó menos área. Teníamos una sola área que se hacía grande, se hacía chiquita. En ninguna terminal los espacios estaban diseñados para las temporadas pico. Y tú te empiezas a hacer si ustedes ven que una terminal se llenó, es por temporada, no es por el que se esté haciendo chica o que ya les ganó. Una terminal se hace chica cuando ya los autobuses ya no pueden tener andén. Cuando están esperando aquí a que salga el que va a salir y pueda tomar andén para que suban las personas y se puedan ir. Aquí no siempre había andenes, y en todas las terminales se ha generado, y hay tanta logística ahora, que para poder proveer que esto, el tiempo que están las personas aquí, en la sala de espera, sea el menor. Casi ya todas las personas que llegaban aquí, ahora, ustedes ya pueden comprar el boleto en el teléfono, ya se lo pueden llegar, y casi llegan al momento y abordan el autobús. Casi nadie está en salas de espera. Y antes decían, ¿por qué eran tan grandes las salas de espera? ¿Por qué tenía que ser atractivo? ¿Por qué los aeropuertos del mundo son atractivos? Porque se pasa mucho tiempo de espera, ¿sí? Y la gente anda, cuando no tiene nada que hacer, mira para arriba, y tiene que ser agradable, ¿no? Entonces, esas cosas era parte de la propuesta de las cubiertas, ¿no? De que tenían que ser atractivas también, que no fueran algo, no común, pero sí sencillo dentro de eso, ¿no? Entonces, los tiempos de espera y el uso de la terminal en temporadas pico, había espacio. Esto todo funcionaba con espacio, y había áreas de espera. Teníamos alejado de repente, en Veracruz, hay un camellón grande ahí enfrente entre la terminal y el gimnasio que está ahí enfrente. Hay un camellón grande, y en temporadas pico, carnavales, Semana Santa y todo lo que son las fiestas, eso está lleno. Y están esperando que le den la oportunidad de que salgan autobuses nuevos, corridas extras. Esta creo que se mantiene en cuanto al servicio. Y entonces, a veces se llegaban muchos autobuses y a veces llegaban muchos de llegada, pero la terminal funciona, sigue funcionando. Creo que tiene la capacidad que le pudimos dar, la flexibilidad, para que se quedara contemplado esto del crecimiento en cuanto a la demanda del uso del andén del autobús. Esto, lo que decíamos ahorita, lo que estaba comentando, el uso del andén es el caro. ¿Cuántos andenes tienes? Porque entre más grande, la terminal lo puede ser más grande, o estarla manteniendo. Las terminales también tienen que tener un tamaño, porque si no se vuelve incosteable, la demanda del mantenimiento, se merma la ganancia, ¿no? Entonces, eso es lo que iba sucediendo con las terminales. Esta es la parte del estacionamiento, que fue el que se hizo. Cuando se empezó, aquí existe una junta constructiva, empezamos con esta área. La terminal estaba, la vieja todavía estaba acá, en esta zona. Y empezamos a construir, no se demolió esta, se estaba usando, y se empezó a hacer esta área, se cortó hasta este punto,
y la terminal no la tocábamos, la que existía. Esto, aquí después de esta junta, después se agrandó, pero mientras tuvimos que hacer la sala de espera, y funcionaba con 3 andenes más los que estaban acá, y la gente entraba y salía, y más o menos había oportunidad de que funcionaran, ¿no? Esta es la parte del el área de la planta alta, que nada más lo que juntábamos como oficinas es esta zona, el área operativa. Teníamos sanitarios de un lado y teníamos otros para la sala de espera de la gente que llegaba, que pudiera tener ya en la sala con boleto, pudiera usar esta área de servicios, y generamos una pequeña área de habitación para los conductores, los que estaban de guardia, decíamos, ¿no? Porque están en calidad de ahí ahora sí, cubriendo faltas, ¿no? De lo que pasaba, ¿no? Empezó a hacer ya los planos finales de lo que era el proyecto, donde aquí ya se nos marcaban las bóvedas, como son bóvedas elípticas, que llegó el momento de cómo las íbamos a hacer. Dijimos, bueno, pues vamos a tratar de seguir manteniendo las bóvedas elípticas, no son cuerdas. La bóveda elíptica, todos los ángulos son distintos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahora sí, nunca me lo preguntaron, pero sí había la idea que ya se empezaba a rolar tubo. Este tubo era de 25 pulgadas, cerca de 10 pulgadas, 25 centímetros, son tubos muy gruesos, con una capa, el calibre del espesor de la placa era casi 1 pulgada también. Pero ahí llegaron los constructores que tenían algo que hacer por allá por Astilleros. Esta es la imagen de las fachadas. Esta es la fachada principal, que teníamos todo sombreado en el andén. Por el otro lado teníamos bastante volado, teníamos casi 13 metros de volado, 14 metros de volado. Esa es la parte de los autobuses. Al frente teníamos 8 metros creo que de volado. Y el claro entre la parte que teníamos al interior eran 16, casi 17 metros de volado entre los arcos. Esta era una fachada que la tratamos con cantera de ahí de la zona. Y empezamos a marcar que esta cubierta no tiene ninguna curva constante, toda la curva va cambiando. Por ahí hicimos unos planos de cómo la podíamos hacer recta, a base de trazos rectos, cómo la podíamos reglar, ¿sí? Por ahí se quedó un plano, hacer un tramito. Pero de repente llegamos ahí a la sorpresa, porque se hizo el plano. Ahí está la curva, que todo es distinta, ¿no? del edificio. Esos son los últimos planos que se hicieron. Le llegamos, pues ahora sí teníamos, si nos estamos metiendo con estructuras, tenemos que resolverla, ¿no? Entonces fueron los planos que fuimos haciendo y que fueron saliendo, y todo estaba vertido en planos, porque si daba vuelta el tubo de lo eléctrico, era distancia. Si teníamos que sobrevolar algo, teníamos que salvar algo, una trave, todo eso teníamos que hacerlo, porque eran conexiones, era todo, y se cargaba un presupuesto, ¿no? Entonces, todos los detalles pues estaban. Aquí la diferencia es de esto: ya habíamos hecho un proyecto, y era un proyecto completo que también ya estaba costeado. Pero aún así hubo cambios, y afortunadamente nos pidieron la asesoría de la supervisión arquitectónica, y pudimos ir arreglando cosas de repente, pero no muchas, de lo que faltaba, que hubiéramos omitido nosotros, o algunos movimientos que hayan hecho ellos que afectaba la arquitectura, y teníamos que hacer los planos. En esto ya estaba decidido de antemano, y el proceso siguió, ¿no? Entonces, estos fueron los primeros, cuando se hizo la obra en el principio, a mediados del 2006, ¿ya? Que empezamos a cortar. Esta es la parte de la calle de la esquina, hablando de la esquina, y aparecía
de repente aparecía una cúpula que yo nunca la había visto, ¿sí? Afortunadamente la veíamos, ¿sí? Se empezó a cortar ya el terreno, hasta la parte de la avenida, el área de estacionamiento, que es la parte de la cisterna, y fue que se empezó. Entonces, se empezó a generar la estructura, un pedacito de estructura, una parte de la estructura. Allá se veía la terminal al fondo, la que estaba operando, y entonces ya habíamos cortado parte del terreno, ¿no? Aquí está el tamaño, la dimensión del tubo, que ahí de repente lo veías, puse a ver la escala del tamaño del tubo, de la estructura, de la cuerda inferior de la estructura. Y aquí aparte que yo de repente me toca porque el señor también estaba pequeño, pero dramatizaba un poquito más el tamaño. Son columnas de 24 pulgadas y los tubos son de 10 pulgadas. Entonces, esta fue una parte de la sección, cómo estaba la terminal, el estacionamiento, y la estructura y tirada yo las veía demasiado grandes, pero allá arriba, cuando tengan una estructura, se van a ver pequeñas, y dicen, no le faltará, no le faltará que le hayamos dado más diámetro, pero no. Esto se asemejaba mucho a lo que eran las primeras perspectivas en cuanto a la luz y a las sombras y una magia que tenía la penetración de la luz, daba sombras y daba muchos claros. La limpieza que había en las terminales, que si se determinaba que no hubiera nada aquí, se podía limpiar y quedaba los edificios quedaban para el uso, ¿no? Tenían una flexibilidad. En el transcurso, cuando cambian una terminal, todo el mundo dicen que generan plusvalía, todo el mundo se va a un lado de la terminal, ya sea pequeña o grande, todo el mundo se agrupa. Pero cuando se van, ¿qué pasó aquí? Cuando se va a la terminal de ahí, ya no supieron después qué hacer con los terrenos, ya después no vendían, los querían vender y no lo podían vender. Ellos generaban plusvalía, pero no la capitalizaban. O sea, esta es la flexibilidad. Entonces, y para poder mover todo porque iba cambiando, de repente desaparecían puestos, se agrandaban taquillas, nunca se han minimizado. De repente dicen, ¿por qué hay tanta taquilla? De repente, si no hay nadie operándola, ¿no? Y ahora menos, porque ya pocas gentes venden boletos. Yo no veo que compren boletos ahí en las terminales, pero sí habría que dejarlas, ¿no? Porque creo que, no sé si cada quien tiene su silla. Y esto era una foto así muy mala foto, pero esta era como una perspectiva que a mí me encantaba, que se veía en la luz. Cuando pusimos lo que eran los tragaluces, no podíamos dejarlos tan transparentes. Casi se metió con una lámina acrílica que difundía la luz, no eran tan marcadas las sombras. Aparte aquí está totalmente desnuda, ¿no? Pero era ver esta transparencia, yo la quise mostrar porque se veía lo que era la bóveda, las curvas, y está tomada de un piso, de un entrepiso que es un acceso a los baños, y era la idea de que el plafón se corriera en base a la superposición de los arcos, que se marcara como si fuera un cañón corrido. No son de acero. No tienen problema las columnas. Aparte de que la hablan ahí obviamente la zona sísmica, pero son columnas bastante robustas, eran muy fuertes, ¿eh? Como dicen, a veces, es que el ingeniero, a veces cuando no puedes aumentar el diámetro, aumentas el calibre el espesor de la estructura. ¿Y cómo fue creciendo? Como la idea de marcar los arcos en la parte de los cruces, la separación de la cancelería, que eso lo habíamos dicho, la estructuración de la cancelería, porque de repente también había vientos y tenían empujes horizontales. Y esta es la parte de lo que fue el inicio, ¿no? De lo que hicimos los dibujos que íbamos haciendo ya después cuando tuvimos que meter la iluminación en esto, queríamos acentuar. Esta me la aceptaron porque queríamos acentuar que era la curva esta de este árbol que se desprendían
las nervaduras de la cubierta en ese sentido, y la forma de iluminar. Entonces quizás era lo que había, ¿no? Este tipo de iluminación era lo que había, dirías, quizás un poquito más tenue, quizás un poquito más dramático, no tan marcado, pero se trató de buscar. Aquí se ve la primera parte de lo que le decía que estaba, ya se empezó a utilizar esta zona, la primera etapa, se había marcado la otra zona y ya se había demolido también la parte de la terminal en la parte del fondo. La terminal se demolió totalmente. Empezamos a usar materiales de ahí de la zona, también pavimentos en la zona, que había ahí cerca, que mucho de la parte de lo que son caminar, lo que se camina aquí, debe haber como 10 cuadras aquí hacia la parte centro. Y realmente estaba pegada ahí al límite del casco histórico de ahí de Oaxaca. Esta era la salida, eran rampas de aquí en esta zona. Entonces cubríamos en parte toda la movilidad y toda la operación del ascenso y descenso lo hacíamos libre de las vialidades que no interrumpían el flujo de la terminal, de los vehículos. Parte de lo que se acercó, la cúpula de la iglesia se hizo presente, que no la teníamos, ¿sí? Quizás aquí todavía el acabado era manchado, se lo manchaban, pero todavía estaba en obra, de pocas terminales, tengo pocas fotos de las terminales, porque llega un momento en que andábamos caminando y ya no regresábamos, llegabas a las inauguraciones y a veces ya no regresabas, ¿no? Esta es la misma esquina, aquí se marcaba dónde estaba terminada, es quizás ya una de las últimas, y la transparencia que queríamos. En todas las terminales decíamos, el gran comercial de las terminales son los autobuses. Tiene un tamaño, tiene un color, son letreros ambulantes que andan por todos lados. Entonces ya vamos a presentarlos, ¿no? Y aparte, que la gente cuando está en la sala de espera, se sienta donde vea cuál es el andén, ese es mi autobús. Si lo pierde de vista, se empieza a poner nervioso. Y eso es mucho de ese atavismo que hay, de que lo hacíamos transparente, que decíamos, ya están ahí, es el gran comercial, siempre van a estar leyendo los autobuses por los colores. Y antes, cuando nos tocó la de aquí, cambiaron los colores, antes no podíamos meter colores, porque las empresas eran muy marcadas, rojos para DO, amarillos para AU, y otras líneas que andaban por ahí, entonces no podíamos hacerlo como pasa con los partidos políticos, ¿no? Ya hay colores. Y aquí ahorita ya los colores ya pasaron a la historia, pero ahora sí se marcan los llamativos, el comercial, ¿no? Empezó a aparecer, todavía ya estaba terminada esta zona, quizás, aparte de que se hizo el estudio lumínico, de repente era demasiada luz, la luz de estas lámparas daba para todos lados, no la podías marcar, no la podías atenuar, pero era lo más eficiente que había, ¿no? Y allá se marca una mampara que hasta ahí estaba el edificio, todo para allá todavía le faltaba. Salían a los baños, aquí es la parte del estacionamiento, salía el público o llegaba y subía a la sala y subía a los baños en esta zona, que están los baños públicos. Esta es la fachada principal por la parte de la avenida, es el acceso de los autobuses, el acceso y la salida de los autobuses, o se iban para la parte de Mitla, para la parte de Tehuantepec, o se iban por la zona hacia acá, a la zona de Puebla, la parte de Puebla. Se seguían marcando lo que queríamos, yo no quería que se notara tanto esta cubierta, dije, bueno, tenemos que darle una pequeña pendiente porque también no la podíamos dejar tan plana por cuestiones del material de la cubierta. Le dejamos sus ventilaciones, teníamos una ventilación más o menos cruzada, que lo podíamos cruzar en ese sentido y podíamos sacar las ventilaciones en las partes de los cabeceros.
la transparencia que siempre habíamos buscado, la respiración, separamos los muros para darle ventilación también al estacionamiento, quizás que hay escaleras del estacionamiento. Entonces, esto se nos quedaron 4 carriles y se quedaron los operativos sobre la parte de la terminal, pero sí se ganó en cuanto a lo que fue la abertura de los paramentos del frente de la terminal. Es el otro costado, es el costado extremo del que estábamos viendo. Esta es la calle de la Privada, que aquí se ligaba con una avenida, tenía vuelta a la izquierda o vuelta hacia la parte norte de la ciudad. Y seguía estando presente la cúpula. Había cambio de nivel, teníamos suerte, aquí teníamos el estacionamiento en la parte de abajo, de este nivel hacia abajo, y la calle también estaba en pendiente, ¿no? Estas son una vista que más o menos empatan, pero la libertad y la transparencia que había en cuestión de los andenes. Teníamos las áreas de la avenida principal está en este lado, aquí entraban y salían los autobuses por ese sentido. Es el área de lujo, tenemos 19 andenes, las salas de espera, de lo que eran llegadas, salidas y llegadas, y buscar en las áreas operativas, que es la parte del otro, en el frente están las taquillas, todo lo que es el movimiento de conductores que tienen relación con las partes de oficinas, pues estaba dado por el interior, no tenían que mezclarse con el público, ¿no? Una vista en la noche de los mismos andenes. Aquí también, cuando se dio este recorte de que nada más se cubriera la parte de la rueda trasera, el eje de la rueda trasera, los autobuses después crecieron, empezaron a ser más largos, llegaron nuevos modelos, pero era muy distinto. Una vez fui a la parte del noroeste, fui a la parte de la zona de Hermosillo y a llegar a la frontera. Fuimos a ver, nos enviaron para que revisáramos qué estaba pasando con las terminales. En la parte norte del país, nada más se echan, nada más donde están las personas, porque no llueve, ¿no? Y aparte el sol es muy distinto el de aquí, aunque es muy inclemente allá, que dicen que llueven, cocen huevos sobre una lámina ahí al sol, en la carrocería del vehículo. El sol es muy distinto acá. Acá con 10 minutos que dejes el autobús en el sol, se calienta y lo vuelve insoportable el interior, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba, que molestaba aquí el sol, se hacía inclemente, o tenían que dejar el vehículo encendido, o la parte de la lluvia, que la lluvia no te dejaba descargar las cajuelas de los vehículos. Entonces, por eso, antes, aquí en Caxa estás techado hasta todo el autobús, ¿no? Pero entonces Veracruz también, en muchos toda la parte norte, la parte del Golfo, todas las terminales están techadas lo más que se pueda, ¿no? O se han hecho, en ese momento se hicieron cubiertas completas, ¿no? Y explicábamos que por qué se daba, por eso. Aparte no llovían y el sol era totalmente distinto. Prendían el aire acondicionado y se enfriaba el autobús, pero acá se llenaba, tardaba rato para poderlo enfriar. Esto ya son de las fotografías de las primeras, antes de abrir, que se empezaron a dar. Las taquillas se habían montado acá antes y se hicieron estas nuevas, ya se quitaron esto, se volvieron negocios. Esa es la parte de los servicios, los sanitarios subían y era la imagen que se tenía en ese momento. Ahorita ya empezaron a hacer comercios acá, hicieron comercios, pero creo que la estructura se dejó abajo, los comercios estos ya no llegan, entonces la estructura está todavía lejos de que le lleguen. Son imágenes que es lo que se viene marcando del cruce de los arcos
la crucería que hay de las bóvedas estas con las armaduras, el intento de generar el espacio con las cuerdas inferiores. Es una foto de la inauguración, que aquí es lo que seguíamos viendo, la transparencia esta de que las luces nos dieran todo este movimiento de, de las mismas diagonales de la estructura con las luces, ¿no? Entonces iba cambiando. Aquí estaban las taquillas todavía. Después ya se quitan estas y se pasan a una sola área.